Muy importante es conocer las columnas de opinión de los periodistas, como Carlos Loret de Mola, porque posteriormente a sus noticieros, donde hace pocos comentarios, donde no muestra sus conclusiones, porque en ese apartado de su trabajo no es su objetivo, sino simplemente informar, las columnas de opinión que presenta a través del periódico El Universal es una correlación de hechos, de la información de la que ya disponemos, como que por ejemplo la periodista Anabel Hernández y Tim Golden, ambos por su propio camino, revelan testimonios de funcionarios de la DEA, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos de Norteamérica, que prueban que López Obrador recibió dinero del narcotráfico, concretamente del cártel de Sinaloa, a través del narcotraficante conocido como la Barbie, para su campaña 2006. Nos indica que la Barbie era quien pagaba los autobuses de los acarreados que iban a los eventos de López Obrador. Nos indica que él le conseguía el equipo de sonido, el templete, le conseguía las lonas, las sillas para los acarreados. La comida también la conseguía la Barbie, el dinero del cártel de Sinaloa. Esta información es valiosísima. Después de que López Obrador pierde la elección en 2006, la Barbie intenta secuestrar a los ministros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero no lo logra. No lo logra porque están fuertemente custodiados por militares. Entonces, bueno, pues Carlos Loret de Mola presentó una columna en el periódico El Universal titulada López Obrador no tiene absolutamente nada que ver con el narco, y nos muestra todo lo contrario, que sí lo tiene. En el año 2021, Morena arrasó en el Corredor del Pacífico. ¿Y por qué es importante este dato? Bueno, pues porque en este lugar es donde más se secuestraron candidatos de oposición, es donde más se asesinaron candidatos de oposición y es en donde los candidatos de Morena no tuvieron ningún problema con el crimen organizado para ser electos, lo cual nos quiere decir que el narcotráfico vota, y vota por encima de los ciudadanos mexicanos. La columna de Carlos Loret de Mola enumera una serie de hechos que son puntos clave que correlacionan a López Obrador con el narcotráfico. Son pruebas circunstanciales de cómo es que López Obrador es beneficiado de una u otra forma por los narcotraficantes. Y recuérdese también lo que se reveló ayer por parte del exdirector de operaciones de la DEA en nuestro país, reveló que quien ordenó suspender la investigación de la DEA contra López Obrador, si esa investigación hubiera continuado, López Obrador estaría en la cárcel, como hoy lo está Genaro García Luna. Quien lo protegió, quien impidió que fuera a prisión López Obrador y lo dejaron avanzar para ser presidente de México y ocasionarnos un gran daño, fue el expresidente demócrata Barack Obama, un fuerte enemigo de México, y también Enrique Peña Nieto, probablemente uno de los presidentes más corruptos e incompetentes de la historia de nuestro país. Llevaron a López Obrador a la presidencia para hacernos el mayor daño posible como mexicanos. Vamos con el número 1. Un testigo protegido de la DEA, Roberto López Nájera, un licenciado en Derecho en aquel entonces de 28 años, que fue protegido bajo el alias de Jennifer por la DEA, denunció las operaciones de la Barbie, del narcotraficante conocido como la Barbie, en una venganza porque el narcotraficante asesinó a su hermano. Declara que entregó $2 millones a la campaña presidencial de López Obrador por órdenes de la Barbie, Edgar Valdés Villarreal, cabecilla del cártel de Sinaloa. El dinero se entregó a través de un conocido operador político del obradorismo llamado Mauricio Soto Caballero, que era el segundo operador corrupto que recibía moches después de Nicolás Mollinedo y obviamente que después de César Yáñez. César Yáñez, que ya fue exhibido, ya fue denunciado por la escritora y periodista Elena Chávez en su famosísimo libro El Rey del Cash, donde se exhibe cómo es que López Obrador siempre depende de extorsiones, de moches, de cobros en efectivo. Nunca quiere dinero a través de bancos porque eso puede ser rastreado por el Servicio de Administración Tributaria SAT. La prestigiada plataforma de periodismo de investigación conocida como ProPublica, bajo autoría del laureado periodista
que ha recibido muchos premios y reconocimientos de organizaciones públicas, Tim Golden, por sus denuncias de la corrupción de Estados Unidos y ahora las denuncias de corrupción en México, hecho que prueba que no trabaja para el gobierno de los Estados Unidos, como calumnió, como difamó López Obrador, revela el trato. Si AMLO gana las elecciones, dejan al crimen organizado operar a sus anchas. En concreto, López Obrador se estaba comprometiendo a entregarles la Procuraduría General de Justicia de la República Mexicana. Número 2. Al ganar la presidencia, López Obrador en 2018 estableció una política a favor del narcotráfico conocida como abrazos no balazos. Las organizaciones criminales han expandido su dominio por todo el país, y este sexenio ha registrado el mayor número de asesinatos o ejecuciones en la historia de México. Número 3. ProPublica reveló que Mauricio Soto declaró que las autoridades de Estados Unidos, que él personalmente entregó los $2 millones a Nicolás Mollinedo, ese hombre farsante que se hacía pasar por el conductor de un auto pobre, un Tsuru, como si se tratara de un taxista. Resulta ser que Nicolás Mollinedo, esto con otros datos que no menciona Loret, pero que yo dispongo, pues mandaba a sus hijos a estudiar a las importantes academias militares de Estados Unidos, donde las colegiaturas mes con mes cuestan los miles de pesos. Perdón, los miles de dólares. Bueno, solo para que se den una idea, quienes han estudiado en esas academias de Estados Unidos, academias militarizadas, es la familia, por ejemplo, del dueño del Palacio de Hierro. Entonces, mientras Nicolás Mollinedo se presentaba como un humilde conductor, un chofercito de un Tsuru para López Obrador, pues en realidad era el nexo común entre el narcotráfico. Es más, es prácticamente seguro que él sea un narcotraficante. El hombre de todas las confianzas de López Obrador, el que estaba a su lado durante todo el mandato como jefe de gobierno y como jefe de su campaña presidencial, su coordinador de logística, encargado de la seguridad de López Obrador y hasta de ser su chofer. Soto Caballero incluso grabó clandestinamente al Nico Mollinedo aceptando los hechos. Soto y Nico además intentaron formar juntos un partido político supuestamente ambiental, los narcotraficantes ecologistas. Le agregó que la oficina que comparten frente al restaurante, un restaurante muy conocido como La Buena Barra del Polanco, zona exclusiva, zona de alto nivel adquisitivo, sigue siendo frecuentada sobre todo por gente de López Obrador, gente del partido Morena. El Tren Maya instaló su cotizada estación en Tulum justamente a un lado de los terrenos de la familia de Nicolás Mollinedo. O sea, para que tengan ahí destino turístico o para que tengan el Tren Maya junto a su casa. Lo cual, sin lugar a dudas, eleva el valor de sus propiedades y les permite también establecer diversos negocios en sus propiedades por la cercanía con el Tren Maya. Número 4. Según los testigos protegidos, el narcotraficante conocido como la Barbie financió el bloqueo y los destrozos que ordenó realizar López Obrador contra el famosísimo Paseo de la Reforma. Durante casi 50 días en que López Obrador hizo el berrinche monumental de decir yo soy el presidente de México y decir que le habían robado la elección. Además, el líder criminal planeó secuestrar al presidente del Tribunal Electoral Federal del Poder Judicial de la Federación para impedir que se entregara la constancia de candidato electo, o mejor dicho, de presidente electo de la República a Felipe Calderón. Número 5. Durante el juicio contra Genaro García Luna en Nueva York, Jesús, el rey o Reinaldo Zambada, hermano del Mayo Zambada, patriarca o líder del cártel de Sinaloa, declaró haber entregado $7 millones en sobornos, en efectivo, para la campaña de López Obrador, y se los entregó, el vaso comunicante fue Gabriel Regino, un licenciado en Derecho corrupto que ahora está dando clases en la UNAM impunemente, un funcionario de gobierno de la Ciudad de México. Era, creo que, subsecretario de Seguridad de López Obrador cuando él era jefe de gobierno del Distrito Federal, ahora llamada Ciudad de México. Es él. Son ellos los que pagaron los gastos de López Obrador y son los que han permitido o los que permitieron el dinero cuando López Obrador no le alcanzaba la extorsión de sus políticos, cuando estaba en el PRD,
y ahora esos están en Morena, requería o él utilizaba dinero del narcotráfico. ¿O acaso no les parece extraño que dijera que tenía solamente 200 pesos en la bolsa y que por otro lado pudiera pagar templetes, pudiera pagar lonas, pudiera pintar bardas, pudiera vender propaganda, poner calcomanías en las calles, que sobornara a medios de comunicación, que daba fuertes donativos también a medios de comunicación como La Jornada, que siempre ha sido un órgano de propaganda a su servicio? Todo eso se hizo con dinero de asesinar, violar, torturar, cercenar, disolver en ácido mujeres y niños. Hombres, mujeres y niños asesinados por el cártel de Sinaloa. Eso es lo que nutrió la campaña de López Obrador. Vamos con el número 6. El 17 de octubre del año 2019, el presidente López Obrador dio la orden de liberar a Ovidio Guzmán López, conocido como el Ratón, hijo del criminal multiasesino Joaquín El Chapo Guzmán, cuando ya estaba en el poder del ejército. Esto fue, pues se dijo, una operación fallida, en que en un principio López Obrador no quería molestar al cártel de Sinaloa y dijo que él no se enteró, que él no tenía nada que ver con eso. Simuló que se iba volando a Chiapas a ver unos niños danzar o a jugar con unos niños. Según esas son las tareas de un presidente, según López Obrador. Si no viera la crisis de pobreza, inseguridad, hambruna que hay en nuestro país, pues él se iba a jugar supuestamente con unos niños a Chiapas y dijo que a él no le informaban de nada de eso, que él no sabía nada y que estaba muy preocupado por esa situación. Lo cierto es que sí lo sabía y durante mucho tiempo estuvo negándolo hasta que reconoció que él fue el que ordenó la liberación. Poco más de 3 años después, en medio del escándalo por la complicidad de esa liberación, surgía ya por presiones de Estados Unidos, el gobierno entonces de Donald Trump, que le ordenó a López Obrador sí o sí arrestas, sí o sí detienes y deportas a Ovidio Guzmán López, el gobierno detuvo a Ovidio Guzmán. Sucedió 3 días antes de la visita precisamente de Joe Biden, quien necesita de detener a un narcotraficante para lograr su reelección. Y López Obrador le dio a Ovidio como una ofrenda. Número 7. El 29 de marzo del año 2020, el presidente López Obrador interrumpió su importante gira en Badiraguato, Sinaloa, para acercarse a saludar y rendir honores a la madre del criminal, multiasesino, violador, torturador, ladrón, terrorista, Joaquín El Chapo Guzmán. Por cierto, era el día del cumpleaños de Ovidio Guzmán López. Aunque no hay imágenes de eso, cualquiera pudiera pensar que López Obrador fue a darle un regalo, fue a ver al niño festejado de Joaquín El Chapo Guzmán. De lo que sí hay imágenes y de lo que sí hay video es que López Obrador se reunió con la difunta Consuelo Loera, madre de Joaquín El Chapo Guzmán. Número 8. A diferencia de su trato a quienes considera sus adversarios, López Obrador siempre se ha referido con un gran respeto al criminal Joaquín El Chapo Guzmán. De hecho, se niega a decirle Chapo. Dice que es el señor Guzmán Loera y que todos debemos de respetarlo. Le suele decir al líder del cártel del Pacífico, el señor Guzmán Loera. Número 9. ¿Por qué tanto respeto con un multiasesino y por qué a personas que se ganan la vida honradamente? Porque si no fuera así, si los periodistas no se ganaran la vida honradamente, pues tendría la facilidad López Obrador de meterlos a prisión. Pero como no puede meterlos a prisión, entendemos que son personas honradas y se encarga constantemente de estarlos insultando. No es así con un criminal multiasesino. Un criminal multiasesino y violador tumultuario como Joaquín El Chapo Guzmán merece todo el respeto del presidente de la República y no podía ser de otro modo esta forma en que nos confirma que él trabaja para ellos. Ha recibido dinero del narcotráfico, les debe todo, incluso la vida, y entonces, por tanto, no puede decir nada contra ellos, ni siquiera faltarle el respeto. Chapo, pues ¿cómo se podría atrever a llamarlo de ese modo? Número 9. En las elecciones del año 2021, el partido Morena arrasó, es decir, ganó todos los cargos públicos en el corredor del Pacífico, corredor geográfico del Pacífico, una zona que está totalmente controlada por los narcotraficantes. Si López Obrador fuera molesto para los narcotraficantes,
pues hubiera ganado ahí el PRI o hubiera ganado el PRD, hubiera ganado cualquier otra cosa, candidatos independientes. No, ganó solo Morena. Se llevó todas las gobernaturas del estado de Guerrero, que está bajo el control del crimen organizado desde hace ya muchos años, hasta Baja California, donde se vende droga, donde la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, del partido Morena, llama a todos a perderse en las drogas y a los narcotraficantes les da permiso de cobrarle dinero a quien les deben. Así lo dijo. Esa misma alcaldesa que amenazó de muerte a una periodista llamada Yolanda Caballero, también se apellida igual, no tienen parentesco, y pues ocurrió después que quemaron su auto. Quemaron su auto con una bomba Molotov. Entonces, Morena sí que es el partido del crimen organizado. Loret destaca, se documentó y denunció por parte, o mejor dicho, ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, que el día en que se realizaron las elecciones del año 2021, decenas de operadores electorales de la oposición fueron secuestrados, llevados a casas de seguridad del narcotráfico, y solamente fueron liberados, soltados, después de que se cerraron las casillas, después de que se realizaron las votaciones y seguramente el golpe o la manipulación de estas elecciones, porque ellos tenían que estar presentes para vigilar que no se embarazaran las urnas, y los narcotraficantes los secuestraron para que Morena pudiera embarazar las urnas y romper nuestros votos a favor de Acción Nacional. Todo esto lo habría hecho el crimen organizado para allanar el camino a los narcotraficantes de Morena. Número 10, y yo le voy a agregar un número 11, ahorita van a ver. Bajo acusaciones de haber financiado campañas morenistas estatales, Sergio Carmona Angulo, el rey del huachicol, es decir, un tipo que se dedica a ordeñar ilegalmente el combustible y el gas de los ductos de Pemex, Petróleos Mexicanos, fue ejecutado en San Pedro Garza García, en Nuevo León, el 22 de noviembre de 2021, 5 meses después de las elecciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene nada que ver con el narcotráfico. No hay ninguna prueba. Bueno, ahora vamos a agregarle precisamente el punto número 11 a la columna de Loret, y que se la ha pasado por alto. Con la llegada de Delfina Gómez a ser gobernadora del Estado de México, comenzaron una serie de secuestros y asesinatos, extorsiones por parte de la familia michoacana como nunca antes se había visto en el Estado de México. Esto quiere decir que Delfina Gómez es la representante de ese grupo criminal. López Obrador, en serio, no tiene nada que ver con el narcotráfico, no tiene que ver nada con los empleados que fueron quemados vivos en la central de abastos de Toluca, no tiene que ver nada con el secuestro de los 4 polleros en Toluca también. Son los gobiernos del narcotráfico. Y por tanto, pues Delfina Gómez no hace absolutamente nada por recuperar las personas que fueron privadas de su libertad, desaparecidas o asesinadas. Las extorsiones en el Estado de México por parte de esos grupos criminales siguen iguales. Y como pueden darse cuenta, ya se silenció por completo el atentado contra la vida del fiscal del Estado de México, Cervantes, que ya no se habla del caso para nada. Mucho se dijo extraoficialmente en las redes sociales que Delfina Gómez había presionado a dicho fiscal para que no investigara los crímenes de la familia michoacana. Y con eso es todo lo que vamos a cerrar de la columna de Loret de Mola sobre que López Obrador no tiene absolutamente nada que ver con el narco. Claro que tiene que ver con el narco, y el dato fundamental: en 2021 Morena logró todos los cargos públicos en el corredor del Pacífico, que está bajo el control del crimen organizado desde hace muchos años. Un punto número 12 que yo podría agregarle es, por ejemplo, cuando la Marina ejecutó a 2 importantes mandos del cártel Beltrán Leiva, esto en Nayarit. López Obrador se enfureció muchísimo y llamó criminales y asesinos a los marinos. Decía que habían matado a jovencitos, inocentes, que eran víctimas del sistema, cuando eran unos viejos ya mayores de 40 y tantos años, y que eran bien reconocidos asesinos. Fueron ejecutados por una ametralladora desde un helicóptero de la Marina, y López Obrador se enfureció contra los marinos y contra el gobierno de aquel entonces, del cual pues pretendía desprestigiarlo, sacando partido político, diciendo que pues el ejército mataba a jóvenes, lo cual no era verdad.
Esos serían entonces los 12 puntos y otros que se le pueden agregar también a la columna de Loret, pero por el momento y para que sea digerible para todos, es esto.